Las cartas españolas nos muestran diferentes eventos de la vida, como celebraciones, terremotos y guerra entre países. A través de sus diferentes tiradas, descubre en ellas algo que nunca te he contado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, me presento. Soy Rosmeris del Carmen y te doy la bienvenida. En otros vídeos hemos hablado del significado de las cartas españolas y sus combinaciones. En la descripción te dejo los enlaces para que te mantengas actualizado con nuevos temas. En las combinaciones de hoy veremos celebraciones, terremotos, incendios, despido laboral, accidente de tránsito y guerra entre países. Nuestras espadas serán las protagonistas de las tiradas. Me gustaría que me dejaras en los comentarios algún tema de las cartas que quisieras que desarrollara en próximos vídeos. Con mucho gusto lo compartimos. Comenzamos con las combinaciones de hoy. Tenemos en el centro de la tirada al 5 de copas, encima al caballo de copas, del lado derecho al caballo de oros y del lado izquierdo la sota de copas y encima del caballo de oros el rey de bastos. Esta tirada significa celebración, fiesta. Tenemos en el centro al 5 de copas, que nos dice que estamos en una celebración, rodeado por la sota de copas, que representa a nuestra consultante. También tenemos en la tirada el caballo de copas, caballo de oros y el rey de bastos. Estas cartas nos dicen que la consultante no está sola, se encuentra acompañada de otras personas conocidas. Vamos a ver un pequeño detalle en esta tirada. Si debajo del 5 de copas aparece el 2 de espada, esto quiere decir que la fiesta o celebración será en la calle. Puede ser un carnaval. Si debajo del 5 de copas aparece el as de copas, significa que la celebración es en una casa. Debemos aclarar que esta confirmación de la tirada nos la dará el consultante con sus respuestas. En esta otra tirada tenemos a la sota de oros en el centro, encima el 5 de espadas, debajo el as de espadas, del lado derecho de la sota de oros el 7 de espadas y encima del 7 de espadas el 6 de espadas. Esta tirada significa que la consultante, representada por la sota de oros, está rodeada de espadas y esto quiere decir que algo muy grave sucederá. Pero al tener debajo el as de espada, la situación empeora y ocurrirá un terremoto o un incendio. Si además al lado del as de espada aparece el 6 de copa, esto nos indica que el terremoto o incendio nos puede tomar por sorpresa. Vamos a ver qué sucederá en esta tirada cuando se unen en el centro de la tirada el as de copa, del lado derecho el 6 de copa, del lado izquierdo el 7 de espadas, encima del 7 de espadas el 6 de espada, encima del as de copas el 5 de espadas y encima del 6 de copa el as de espadas. Esta combinación nos muestra nuestra casa en el centro de la tirada, representada por el as de copas. Quiere decir que ocurrirá un incendio y nuestra casa corre peligro. Si debajo del as de copas aparece el 7 de oros, significa que el incendio de la casa provocará una pérdida material y económica, dejando una deuda. Antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que si este vídeo te está pareciendo interesante, dale un me gusta para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que la mejor manera de apoyarme para que juntos sigamos hablando de temas interesantes como este es suscribiéndote a mi canal. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Pasamos a una nueva tirada. Aquí es importante destacar la presencia de las espadas como símbolo de sufrimientos, adversidades y problemas. Tenemos en posición horizontal el 7 de espada y el 4 de espadas.
Encima del 7 de espadas tenemos el 6 de espadas. Encima del 4 de espadas, el 5 de espadas. Y debajo del 7 de espadas, el as de espadas. Esta tirada nos alerta de un peligro en el trabajo. Puede ser un asalto, unos documentos falsificados, una firma que no debiste dar o un error muy grave en la contabilidad. Seguimos con la secuencia de las espadas. Observen en esta nueva tirada en posición horizontal el 7 de espadas y el 4 de espadas. Encima del 7 de espadas, el 6 de espadas y encima del 4 de espadas, el 5 de espadas. Y debajo del 4 de espadas, el 3 de bastos. Esta tirada nos quiere decir que una persona va a la cárcel de forma inmediata. Siguiendo los significados con las espadas, tenemos esta otra tirada. 4 de espadas en el centro, del lado derecho el 7 de espadas, del lado izquierdo 6 de espadas, encima del 4 de espadas el 5 de espadas y debajo del 4 de espadas el 2 de espadas. Esta tirada significa que al consultante lo despiden de su trabajo. El objetivo de las 3 tiradas es que se den cuenta cómo estas 3 tiradas con cartas de espadas tienen diferentes significados y contextos. También es importante la presencia de 3 cartas claves, as de espadas, 3 de bastos y 2 de espadas, que cuando se combinan cambian totalmente el significado de cada acontecimiento. Vamos a ver qué ocurre en esta tirada con el 2 de espada en el centro, del lado derecho el 5 de espadas, del lado izquierdo el 7 de espadas, encima del 2 de espadas el 4 de copas y debajo el as de espadas, encima del 7 de espadas el 6 de espadas. En esta tirada ocurre un accidente de tránsito con muchas personas heridas. El consultante solo estará en posición de observador. No le afectará el accidente directamente. Y ahora nuestra última tirada de hoy, muy interesante. Tenemos en el centro de la tirada al as de espadas. Del lado derecho el 5 de espadas, caballo de copas, caballo de oros y caballo de espadas. Del lado izquierdo el 7 de espadas. Esta tirada significa guerra entre países, golpe de estado o una guerra civil que puede causar disturbios y muertes. La presencia en la tirada de los 3 caballos rodeados de espadas nos representa altos directivos de un gobierno. Pueden ser presidentes que se reúnen y no llegan a ningún acuerdo pacífico. Por demás, se declara la guerra. Espero les haya parecido interesante y útil el tema de hoy. Déjame en los comentarios con cuál tirada has tenido una vivencia y un me gusta. Y si es la primera vez que pasas por mi canal, suscríbete para que recibas nuevos contenidos. Nos vemos